Hace algunos años, en el 2014, en España se coronó al rey Felipe VI, el actual rey de España. España es uno de los países que todavía tienen monarquía, es uno de los países que todavía tienen a un rey. En México no lo tenemos, por eso es que no nos es tan familiar el poder entender este aspecto, pero leí un poco del día en que el rey Felipe VI de España fue proclamado oficialmente rey. Estaba leyendo por allí que fue el 19 de junio del año 2014 el día en que él tomó posesión como nuevo rey de España después de que su padre, el rey anterior, había abdicado al trono. Estaba leyendo un poco de la historia de cómo ese día transcurrió. Ese día comenzó todo, los actos oficiales propiamente en el Palacio Real, cuando su padre, que era rey Juan Carlos, le colocó una faja al nuevo rey como investidura de ser ahora el nuevo líder de las Fuerzas Armadas de la nación. Después de esos primeros actos, el rey, quien sería proclamado como nuevo rey de España, el rey Felipe VI, se trasladó hasta la sede del Congreso Español, en donde tomó protesta como nuevo rey de España, donde fue nombrado y reconocido de forma oficial como nuevo rey en España. Continuando ese día con los actos protocolarios, desde ese lugar, desde el Congreso, presenciaron un desfile militar de las Fuerzas Armadas, expresando lealtad al nuevo rey. Y es entonces que después se trasladaron de regreso al Palacio Real, en donde estuvieron pues ahí presidiendo una recepción para más de 3,000 personas. Durante el recorrido del Congreso Español al Palacio Real, pues hubo mucha gente en las calles recibiendo al rey, saludándolo, gritando, reconocimiento, pues alegría, gozo, todo era en Madrid, alegría, gozo, y gran parte del mundo también presenció este acto a través de la televisión. Fue todo un acto que definitivamente, de forma significativa, especialmente para España, nosotros simplemente fuimos espectadores de esto. Pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Esto me recuerda a que todos nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Rey. Como creyentes estamos esperando el regreso de nuestro Rey. Y tenemos un llamado, y es sobre ese llamado del que estaremos hablando en esta mañana. Como creyentes tenemos el llamado a preparar el regreso o la llegada de nuestro Rey, Jesús. Como creyentes tenemos el llamado de preparar la llegada de nuestro Rey, Jesús. Y en esta mañana vamos a ver algunas cosas que debemos hacer para preparar la llegada de nuestro Rey. Y vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo 21, ahora sí, desde el verso 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En este texto, en este pasaje, encontramos el registro histórico de lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años, cuando Jesús, al final de su ministerio terrenal, entró en Jerusalén. Era la última semana de su ministerio terrenal antes de su crucifixión, antes de su resurrección. Él estaba siguiendo lo que el Padre Celestial había preestablecido desde hacía muchísimos años, desde el principio de los tiempos. Él, junto con Jesús y junto con el Espíritu Santo, definieron el plan para la salvación de la humanidad. Lo primero que debemos hacer para preparar la llegada de nuestro Rey es saber que la llegada de nuestro Rey se cumplirá conforme a lo escrito en la Biblia. Saber que la llegada de nuestro Rey se cumplirá conforme a lo escrito en la Biblia. Hay muchas profecías dadas en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de la primera venida de Jesús, que hablaban de eso precisamente, de su llegada, de la llegada del Mesías. Los judíos lo esperaban con expectación, lo esperaban ansiosamente. Pero hay algo interesante que podemos ver aquí en esta mañana. Jesús, el Mesías prometido, después de 3 años de ministerio, estaba entrando en Jerusalén. Y había causado para este tiempo ya mucha controversia. Muchos le seguían, muchos le reconocían como el Mesías, pero otros no. Había causado conflicto con los líderes religiosos porque temían que les quitara el poder. Muchos otros lo alababan, otros no lo alababan. Algunos les reconocían, otros no les reconocían. Y cuando llegó el día, muchos le reconocían como el Mesías. Cuando llegó el día en que Jesús entró en Jerusalén, muchos le reconocían como el Mesías. Sin embargo, otros no. De tal manera que en el verso 10 encontramos que algunos preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este? Jesús había pasado 3 años y aún no sabían quién era Jesús. Muchos se habían perdido la primera venida del Mesías, del Rey, la primera venida de Jesús. Se estaban perdiendo la llegada del Mesías prometido. No sabían quién era. Estaban desorientados, estaban perdidos, estaban extraviados. No conocían tal vez del todo las Escrituras, o tal vez no querían reconocer en Jesús el cumplimiento de las Escrituras. Podemos identificar algunos grupos en este momento en la vida de Jesús. Había quienes eran sus seguidores y que iban con él, que creían en él como el Mesías, que eran sus discípulos. Otro grupo era las personas o la gente que le reconocían como el Mesías. Había otros que no sabían quién era. Había otros que no le reconocían como el Mesías. Y había otros que definitivamente eran opositores a Jesús, eran opositores al Mesías. Vemos distintos grupos en este momento, en este entorno, para este tiempo del ministerio de Jesús, ya al finalizar casi 3 años de ministerio. En esta mañana debemos saber que en la Biblia está escrito el plan que Dios diseñó desde el principio de los tiempos para la humanidad.
Vemos aquí un aspecto breve de una de las profecías que se cumplieron cuando Jesús estaba por entrar en Jerusalén. Él mandó a dos de sus discípulos que buscaran a un asna atada y a un pollino, es decir, a un burrito, por así decirlo, hijo de esta asna, cría de esta asna, un burrito, bueno, que ya era capaz de soportar el peso de una persona. Lo trajeron y sobre este burrito Jesús se montó e inició el recorrido desde el Monte de los Olivos, que no estaba lejos, unos minutos, tal vez 25 minutos o menos de Jerusalén. Inició el recorrido y conforme se fue acercando, dice que al descender del Monte de los Olivos había una multitud que lo vieron, lo aclamaban, lo ovacionaban, le reconocían. Y encontramos aquí en este pasaje que se dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta es una profecía que encontramos escrita desde Zacarías 9:9, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es una de las muchas profecías que hay en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús viniera, y que quedaron registradas de tal manera que pudiéramos reconocer que aquel que cumpliera estas profecías es verdaderamente el Mesías prometido. Muchos no las sabían, a muchos les pasó por desapercibido, muchos no las querían creer, pero la realidad es innegable. Jesús es el Mesías que Dios prometió que enviaría para la salvación de la humanidad. Pero en esta mañana quiero entrar en algo más que un recordatorio de lo que ya sucedió, en algo más que describir eventos o sucesos que ya ocurrieron hace casi 2000 años. Quiero que tomemos esto como base para que echemos una mirada al futuro, porque en la Biblia está escrito lo que sabemos que ya ocurrió, pero en la Biblia también está escrito lo que va a ocurrir en un futuro que puede no ser tan distante o tan lejano. En la Biblia está escrito que Jesús regresará por segunda vez a la tierra, que Jesús, nuestro Rey, vendrá ahora como un rey a establecer propiamente, valga la redundancia, a establecer su reino en esta tierra. En esta primera ocasión, Jesús, siendo el Mesías, el Rey, vino como un siervo, como un humilde servidor de Dios para llevar a cabo en obediencia el plan de redención que había diseñado el Padre Celestial junto con Él y junto con el Espíritu Santo desde el principio de los tiempos. Cuando vemos aquí que Jesús entró en este burrito, no solo estaba cumpliendo la profecía. Hay un aspecto de esto: el entrar en un burrito no quiere decir o no muestra humildad, pobreza. Bueno, era humilde, pero más bien no representaba que fuera alguien pobre, alguien de menos rango, porque vemos que en la antigüedad los reyes, en señal de paz, montaban también un burrito o una mula. Cuando entraban a alguna ciudad era una señal de entrada de paz. No venían como conquistadores a establecer un gobierno, sino venían en paz, en señal de paz al entrar a una ciudad. Encontramos que Salomón también montó en su momento un burrito o un mulo. En el primer libro de Reyes 1:33 dice: y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en una mula y llevadlo a Gihón. También Salomón fue un rey que montó sobre una mula. Esto lo menciono porque hay profecías escritas en la Biblia sobre la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver algunas de ellas.
Desde el Antiguo Testamento están escritas estas profecías. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el verso 12, encontramos lo siguiente. Dios dijo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Era una promesa de Dios a David, ciertamente, de que en el cumplimiento inmediato su hijo Salomón reinaría sobre la nación, reinaría en Jerusalén, pero también apunta a un reino que tendría una duración eterna, para siempre. Dice: afirmaré el trono de su reino. Apuntaba a Jesús. Jesús es descendiente genealógico de David, venía de su descendencia. En Isaías 9:7, cientos de años antes de que Jesús llegara, se dice lo siguiente, Isaías 9:7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde Isaías también se profetizaba el establecimiento de un reino por parte del Mesías. Este reino no se llevó a cabo o no se estableció en la primera venida de Jesús, pero viene un futuro en donde Jesús va a establecer literalmente un reino sobre esta tierra. Y en este momento quiero atraer tu atención para que creas, para que recibas esta enseñanza acerca de que si Jesús cumplió las profecías tocantes a su primera venida, también va a cumplir las profecías tocantes a su segunda venida. Y nosotros debemos estar listos, debemos estar entendidos y alertas, porque esto va a ocurrir. Que no nos tome como a las personas, como algunas de las personas en su primera venida, que no supieron quién era Jesús, que no supieron de qué se trataba, o que no reconocieron en Jesús al Mesías. Estaban tal vez en las sinagogas hablando del regreso del Mesías y Jesús ya estaba allí en la ciudad. Que no llegue el tiempo en que Jesús regrese y nos tome por sorpresa. Que no llegue el momento en el que esto ocurra y tú digas: es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que nadie me enseñó que esto iba a suceder. O que no seas como aquellos que dicen: es que yo no creo en eso, esos son fábulas, esos son cuentos, eso no es la realidad. O que no seas tampoco como aquellos que se oponen y que tratan de acallar esto, que tratan de cerrar el acceso a la Biblia a otros, que tratan de que otros no se enteren, que dicen: no leas la Biblia, no escuches eso, no los escuches, y se oponen a esto. Hoy nosotros debemos ser como aquellos que creyeron en Jesús como el Mesías. Nosotros debemos ser aquellos que creemos que Jesús es nuestro Rey y que Él va a regresar a establecer su reino sobre esta tierra. Por eso el primer paso que debemos dar es saber las cosas, conocer las cosas que están escritas en la Biblia sobre el regreso de Jesús. Debemos tener la claridad de lo que aquí en la Biblia se dice. Si sigo mencionando otros pasajes referentes a su regreso, a su segunda venida, en Lucas 1:32 se nos dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto lo dijo sobre Jesús el ángel que le dio el anuncio a María. Definitivamente esto no se cumplió en su primera venida, entonces estará por cumplirse en su segunda venida. Jesús va a establecer en un futuro no muy lejano su reino sobre esta tierra. En Marcos 13:26 se dice lo siguiente. Marcos 13:26: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¡Wow! Este es un anuncio importantísimo. Vendrá en las nubes con poder y gloria. Jesús se va a mostrar a este mundo ya no como un siervo humilde que sufrió el tormento en manos de los hombres, de los opositores, de sus enemigos.
ahora ya no viene en esta segunda vez como siervo, ahora viene como rey para establecer su reino, viene como conquistador ahora. Ahora viene como conquistador, ya vino en señal de paz. Ahora viene para traer juicio a las naciones y establecer su reino sobre la tierra. Y nosotros debemos saberlo para que estemos listos para cuando eso suceda. En Hechos 1:11 se dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos ángeles estaban junto a los discípulos que estaban tristes viendo a Jesús ser llevado al cielo, ser levantado al cielo. Y les dijeron: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están viendo al cielo? Jesús, así como se fue, así también va a regresar. Jesús va a regresar. Hoy te tengo una gran noticia. Jesús viene de regreso. Jesús viene de regreso. Jesús viene otra vez. Jesús viene por nosotros. Jesús viene a traer a la tierra su reino, a establecer su reino en esta tierra, en este mundo. Hoy hay una buena noticia que debemos tú y yo celebrar. No solo el recordar que Jesús llevó a cabo el plan de salvación, sino también saber que Dios vendrá otra vez, que Dios regresará otra vez. Esa es una muy buena noticia que en este tiempo, en esta pandemia, nos debe dar ánimo, nos debe dar esperanza, nos debe dar confianza. Nuestro Rey viene pronto, nuestro Rey viene pronto y debemos saberlo. Hago la referencia a algunos pasajes más. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es un anuncio muy importante. Viene en las nubes y todo ojo le verá. Todo el mundo va a ver el regreso de Jesús. Va a ser un evento mundial. Él viene pronto. Él va a regresar. Y quiero hacer referencia a algunos pasajes en forma más detallada en Apocalipsis 19, versos 11 al 21, que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 19, versos 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto. Es Juan que escribió este pasaje y describiendo lo que él vio. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, y tiene en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene pronto, Él viene a reinar. Él viene para establecer su reino montado en un caballo blanco. Esto denota que viene a establecer su reino en esta tierra. Él viene como conquistador, como un rey para tomar lo que le pertenece. Viene como rey para tomar lo que le pertenece. Esto es maravilloso, esto es asombroso, esto es una muy buena noticia. Sí, Él cumplió las profecías tocantes a su primera venida, también va a cumplir las que se refieren a su segunda venida. Es motivo para que hoy celebremos. Jesús viene pronto. Jesús va a regresar. En un día domingo como hoy, hace casi 2000 años, fue que Jesús entró a Jerusalén montando en un burrito. Pero regresará pronto montando en un caballo para establecer su reino en esta tierra. Es una descripción que hace Juan de cómo será el regreso de Jesús. De que viene, de que va a suceder.
Y de acuerdo a Mateo 24, a lo que Jesús mismo dijo y que no entraremos en detalles, se están cumpliendo los sucesos mundiales que apuntan a su regreso. Pronto, pronto. Muchos podrían decir, es que ya van 2000 años que se dice que Jesús viene. Pues yo quiero decirte que ahora ya está más cerca. Está más cerca. Que no te tome desprevenido. Que no te tome por sorpresa. Que estés listo. Ese es el propósito de este mensaje. Que preparemos la llegada del Rey. Y lo primero que debemos hacer es, como dijimos, saber que Jesús va a regresar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Lo segundo que debemos hacer es mantener la expectación de la llegada del Rey. Mantener la expectación de la llegada del Rey. Recordando al ejemplo que puse al inicio, cuando el rey Felipe VI tomó posesión como rey de España, había mucha gente que durmió en las calles por donde iba a pasar la noche anterior para estar listos para cuando el nuevo rey pasara y lo pudieran ver, le pudieran hacer una señal de saludo, lo pudieran ovacionar. Estaban preparados, ya sabían que iba a suceder y estaban listos ahí, atentos. Tú y yo en esta mañana somos llamados a mantener la expectativa en alto por la llegada del Rey. Hay muchas generaciones de creyentes que han perdido el entusiasmo, el ánimo, cuando se les dice Jesús regresa. Ah, sí, ya escuché ese mensaje. Ah, sí, ya. Hoy somos llamados a mantener la llama viva de la expectación por el regreso de nuestro Rey. ¿Sabes? De forma personal creo que entre más estemos listos para su llegada, más pronto será su llegada. Ciertamente dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre Celestial, ni los ángeles saben. Pero sabes, en la medida en que estemos listos para la llegada del Rey, pudiera ser que Él llegue más pronto. Él viene pronto. Ahora, ciertamente no depende de ti y de mí su regreso, pero sí somos llamados a estar listos para su regreso y a preparar la llegada del Rey. Quiero ir a Juan 12, el versos 12 al 19, que dicen lo siguiente. Es la perspectiva de Juan sobre la entrada de Jesús en Jerusalén. En Juan 12, el verso 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. ¿Sabes? Las personas en esa ocasión, cuando supieron que Jesús venía, hicieron preparativos para recibirle. La voz se corrió: Jesús viene, Jesús viene, Jesús está por entrar a la ciudad. Los que estaban en la fiesta dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se prepararon para recibir a Jesús. Tomaron palmas y tomaron algunas ramas, prepararon sus mantos para tenderlos en el camino, y como señal de celebración, como señal de bienvenida a un dignatario que llega a la ciudad, es como le recibieron. Hicieron preparativos tan pronto estaba él, cuando la expectación se crea. Jesús viene, Jesús viene. Se alertaron, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se prepararon para recibirle. Hoy somos llamados para mantener esta expectativa. ¿Cómo? Recordando lo que está escrito acerca de su primera venida, pero también de su segunda venida, para que continuamente leamos y repasemos y les hagamos saber a otros que Jesús viene. Seamos portavoces de este anuncio.
Seamos portavoces de este acontecimiento que está por suceder. Mantengamos la expectativa de las personas en alto. Oye, ¿sabes que Jesús vendrá pronto? Oye, ¿sabes que lo que está sucediendo en este mundo señala que Jesús regresará pronto? Hoy debemos hacerles saber a las personas, recordarles a los creyentes, a los no creyentes, Jesús viene pronto. Que no te tome desprevenido. Hazles saber, lee con ellos, dile, mira, aquí dice en los pasajes que hemos mencionado, aquí dice en estos pasajes en la Biblia que Jesús regresará así como vino una vez. Él volverá, Él va a regresar. Nuestro Rey viene, ahora viene a establecer su reino sobre esta tierra. ¿Estás preparado para su regreso? ¿Estás preparado para que cuando Jesús regrese estés listo para recibirle? Somos llamados también para dar testimonio de Él, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice el verso 17, y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Hoy somos llamados a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho a través de la Biblia, pero también a través de nuestras vidas. ¿Sabes? Va a regresar aquel que me sanó. Va a regresar aquel que sanó a mi hija, el que sanó a mi esposo. Va a regresar aquel que nos ayudó en tiempos de crisis, que no nos dejó, que no nos abandonó. Jesús, el mismo que ha sido conmigo, el mismo que ha sido con mi familia, va a regresar. Somos llamados a crear expectación en la gente, a crear expectación entre nosotros, a mantener viva la expectación, a hacer saber a la gente, Jesús viene. Hoy bien pudieras publicar en redes sociales un trending topic. Puedes poner hashtag Jesús viene, Jesús regresará, nuestro Rey viene pronto. Hoy somos llamados a hacer algo, no a esperar con los brazos cruzados, a hacer algo. ¿Qué pudieras tú hacer para hacerles saber a otros que Jesús viene, que Jesús regresará y que deben estar listos para ese suceso, para saber que deben estar preparados para cuando eso ocurra, o estar preparados para encontrarse con Él? Hoy somos llamados a anunciar: el Rey ya viene, el Rey ya viene. Lo tercero que somos llamados a hacer es a abrir el camino para la llegada del Rey, a abrir el camino para la llegada del Rey. Si me regreso yo al capítulo 21 de Mateo, que es donde comenzamos este mensaje, capítulo 21 de Mateo, el verso 3, dice, desde el verso 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor los necesita y luego los enviará. ¿Sabes? En ese momento Jesús recurrió también a la participación de sus discípulos y a la participación de sus personas. ¿Sabes? Somos llamados para que también nosotros pongamos lo que tenemos y lo que somos al servicio del Rey. Jesús fue y mandó a buscar a quien le facilitara, le prestara un pollino, un burrito sobre el cual iba a montar. Y les dijo: vayan y desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, díganle: el Señor lo necesita, el Maestro lo necesita y lo devolverá. Hoy somos llamados para poner a la disposición del Rey nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos. Para que tú hoy le digas: Señor, yo sé que tú vienes. ¿Qué puedo yo hacer para preparar tu regreso? ¿Qué puedo yo hacer para preparar tu llegada? ¿Qué puedo yo, Señor, hacer con mi vida, con lo que tengo, para abrir camino para que tú regreses? ¿Puedo tender mi manto, preparar palmas? ¿Puedo facilitar un burrito? Estoy hablando de una forma simbólica, alegórica. Pero hoy ciertamente en esto encontramos implícito el llamado que Dios hace, porque está hoy
haciéndonos saber que Él necesita algo en lo que nosotros somos llamados a participar para abrir camino para su regreso. Somos llamados para ya no vivir nuestras vidas para nosotros mismos, sino que todo lo que hagamos, escúchame bien, todo lo que hagamos debe ser con miras a preparar el regreso de nuestro Señor. El tiempo se acaba. ¿Sabes? Hay algo simbólico. Los científicos del mundo han acordado en establecer algo que se llama el reloj del fin de los tiempos o el reloj del fin del mundo. Es un reloj en los que, de acuerdo a las circunstancias mundiales, ponen cuántos minutos faltan para que este mundo llegue a su fin. Y de acuerdo a los científicos, por la pandemia y los acontecimientos que hemos estado viviendo, los científicos han puesto las manecillas de este reloj más cerca de la medianoche, más cerca del tiempo que ellos han definido como el tiempo del fin del mundo. La manecilla de este reloj, no de la Biblia, sino de los científicos, está alineándose con lo que la Biblia dice. Cada vez más la gente se está dando cuenta que estamos llegando a un punto en este mundo en donde muchos no tienen en claro qué va a suceder. Nosotros sí sabemos qué va a suceder. Jesús va a regresar. Así es que de hoy en adelante nuestra vida no puede ser la misma. Tal vez tú tienes proyectos personales, tal vez tú tienes sueños personales, deseos personales, metas que tú quieres alcanzar, estudiar, trabajar, formar una familia. Tal vez algo que te inquieta y que es genuino, que es válido, que es respetable, no está mal, pero sabes, hoy somos llamados a alinear nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos y nuestros proyectos con la llegada de Jesús. Hoy somos llamados a dejar lo que estamos haciendo para enfocarnos y decirle a Dios: Dios, aquí estoy. Mi vida la pongo a tu disposición. Mi tiempo lo pongo a tu disposición. Mis recursos los pongo a tu disposición. El Señor no necesita grandes cosas de ti, ni cosas que no tengas. El Señor espera de ti lo que tú eres y lo que tú tienes para ponerlo a su servicio. Tal vez a algunos les hubiera parecido muy sencillo un burrito. Hay un burrito para el Señor. Lo que tú tengas, lo que tú eres, hoy ponlo al servicio del Señor. ¿Qué necesitas hoy, Dios, de mí, de lo que soy y de lo que tengo para preparar, para abrir camino? La gente, cuando Jesús pasaba, exclamaban: Hosana. ¿Qué significa esta expresión? Es una expresión que significa Dios salva, o la salvación viene del Señor. Lo que estaban diciendo era: la salvación del Señor ha llegado. La salvación de Dios ha llegado porque estaba entrando el Mesías. La salvación ha llegado por fin. Celebremos, alabemos a Dios porque la salvación hoy por fin ha llegado. El Mesías ha llegado. Hoy somos llamados a vivir una vida que exalte a Dios, que glorifique a Dios, que honre a Dios. La salvación ha llegado. La salvación a este mundo, la solución a este mundo. Lo que este mundo verdaderamente necesita es a Jesús. Vivamos dando el testimonio de que Jesús es la solución. Hoy con tu vida da testimonio del Señor. Yo quiero preguntarte: ¿estás viviendo de tal manera que en tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, en tus relaciones con las personas, das testimonio de Dios a otros? ¿Son otros capaces de ver en ti la diferencia que hace en tu vida creer en Jesús? ¿Estás viviendo una vida en integridad, en santidad, en honestidad delante de Dios? ¿Eres digno representante de Jesús
en esta tierra. Eres digno embajador de Jesús, porque eso somos llamados a ser, embajadores, representantes de Jesús para anunciar el regreso de Jesús, el regreso de nuestro Rey. En tiempos antiguos, cuando un rey iba a visitar una ciudad o una nación, enviaba representantes, enviaba embajadores, para hacerles saber en esa ciudad que venían precediendo la llegada del rey, que venían para anunciarles que el rey llegaba y que tenían que prepararse porque iba a llegar a su ciudad. Tú y yo somos hoy llamados a ser como esos embajadores que preceden, que anteceden la llegada del rey a esta ciudad. Jesús viene para establecer su reino en México. Jesús viene para establecer su reino en la Ciudad de México. Jesús viene para establecer su reino en cada alcaldía. Jesús viene para establecer su reino en este mundo. Y es algo que no estamos preguntando. Esos embajadores no les preguntaban, oigan, ¿quisieran que el rey viniera? ¿Quisieran que el rey llegara aquí? No, venían a avisar. Les vengo a decir que el rey viene pronto. Hoy tú y yo somos llamados no a consultar, no a preguntar si les gustaría o no que Jesús viniera. Hoy somos llamados a anunciarles, Jesús viene a esta ciudad. Jesús viene a esta ciudad. Vengo a avisar que Jesús viene pronto, para que estés listo, para que cuando eso suceda no digas, nadie me dijo, no sabía. Hoy algunos creerán, otros no creerán. Algunos se opondrán, pero nada de eso debe impedirnos el llevar a cabo la misión que tenemos hoy. Abramos camino para la llegada del Rey. Y lo último que somos llamados a hacer para preparar la llegada del Rey es a estar listos para la llegada del Rey. A estar listos para la llegada del Rey. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que no leeremos por cuestión de tiempo, pero que te invito para que tú en casa los leas, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús escribió a 7 iglesias en ese tiempo, en el primer siglo, las iglesias del primer siglo en Asia Menor, 7 iglesias en Asia Menor. Y les escribió un mensaje que es vigente para cada generación de creyentes y que tiene mucha validez para nosotros en este tiempo. Algunas cosas que quiero yo resaltar de ese mensaje es que son llamados de Dios, de Jesús, a la iglesia, a los creyentes para estar listos para su regreso. El mensaje central de Apocalipsis es: Jesús regresará. Jesús va a regresar. Jesús viene pronto. El Rey ya viene. Es el mensaje de esperanza. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Para muchos es incomprensible. Para muchos prefieren evitarlo. Nosotros debiéramos leerlo para conocer lo que se dice acerca del regreso de Jesús. Pero solamente quiero tomar algunas partes de los capítulos 2 y 3. Allí encontramos el llamado de Jesús para no dejar nuestro primer amor en Apocalipsis 2:4. Para mantener viva la llama de nuestro amor por Jesús, por Dios. Recuerda el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A veces en la actividad que hacemos olvidamos que nuestra relación con Dios es primero, que nuestro amor por Dios está por encima de cualquier otra cosa. Amaremos al Señor con nuestras fuerzas. Es un recordatorio que hoy Jesús nos hace para que estemos listos para su regreso, para su llegada. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. A decir no a aquellas cosas, personas o actividades que te aparten del amor de Dios. Si hay algo en tu vida que te está separando de tu relación con Dios, corta con eso. Porque la relación con Dios es lo primero en tu vida, es la primera prioridad en tu vida. Recuérdalo. Hay alguien que te está atrayendo para alejarte de Dios, para alejarte de Jesús. Tal vez no te lo dicen así, pero cuando menos te das cuenta ya oras menos,
ya lees tu Biblia menos, ya te involucras menos en la reunión de creyentes como en la que estamos, dejas pasar tiempo sin hablar con Dios. Si tú analizas y encuentras, dile a Dios, enséñame qué cosas me están alejando de ti. Cuando te des cuenta, cuando el Señor te las muestre, corta con ello, apártate de ello y busca a Dios con todo tu corazón. Allí también en Apocalipsis encontramos, en Apocalipsis 2:14, a dejar falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no van de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cuidado con aquellas enseñanzas que dicen, es que esto en la Biblia dice así, entonces tienes que hacerlo. Lee la Biblia, estudia la Biblia, aprende de ella. Escucha los mensajes y las enseñanzas que se te comparten del Señor, como en esta que estamos, en donde se habla de lo que realmente es, de acuerdo a la Biblia. Cuando alguien te quiera desviar con otras enseñanzas, con otras doctrinas, apártate de ellas, aléjate de falsas doctrinas. En Apocalipsis 2:20 encontramos el llamado de Jesús a no seguir a los que adulteran el camino del Señor, a aquellos que enseñan, ay, ¿qué tiene de malo esto? No tiene nada de malo. A Dios no le va a molestar eso que tú haces. A Dios no. Tú sigue viviendo tu vida como quieres. Dios no se va a enojar. Ay, Dios no es tan malo como para castigarte o para condenarte. Ten cuidado con aquellas cosas que te apartan del Señor. Hay personas que tratan de ver qué tanto pueden estirar la liga para ver qué tanto es. ¿Qué tanto es que yo conviva, que yo me involucre con ciertas actividades que no corresponden? Piénsalo, analízalo a la luz de las Escrituras. Hay quienes tratarán de apartarte del camino del Señor. No lo sigas. En Apocalipsis 3:11 se nos llama a mantener vivo nuestro espíritu en una relación correcta con Jesús, a no vivir una religión. Podrías tú decir, es que yo estoy bien con Dios, es que yo hago todas las cosas que hay que hacer, sí, pero si en ello no está metido Dios, si el sentido de las cosas no es en esencia Dios, tú puedes decir, es que yo doy ofrenda a los pobres, yo doy ropa a los pobres, ayudo a los asilos, ayudo a los ancianos, cosas que son buenas, no aparentemente, cosas que son buenas, genuinas, ayuda a los demás, haz bien por los demás. Pero si tú sacas de esa actividad a Dios, entonces no tienen sentido. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ya amas a Dios con todas tus fuerzas. No ames a tu prójimo sin amar a Dios, porque eso no tiene sentido. En Apocalipsis 3:15 se nos llama a no ser tibios, ser espirituales, a mantener nuestro fuego encendido por Dios, a no alejarnos de la fuente. ¿Cuándo se enfría el agua o cuándo se entibia el agua? Cuando la sacas del fuego. Cuando la alejas del fuego comienza a enfriarse y llega un momento en que es tibia, no es ni fría ni caliente. Jesús nos dice, no te alejes de la fuente, no te alejes de Jesús, mantente siempre en el fuego de Dios. En Apocalipsis 3:20 se nos llama a tener una relación viva con Jesús, una relación íntima, personal con Jesús diariamente. Y quiero concluir este mensaje con lo que está escrito en los últimos versos de la Biblia. Son los últimos versos en la Biblia, en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, el verso 12 y después el verso 20. Apocalipsis 22, el verso 12 y el verso 20, que dicen así: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Son palabras de Jesús. Yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo. El verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Si ven, Señor Jesús. Hoy, el llamado es claro. El llamado es claro. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Un día llegó el momento en el que se cumplió
lo que en el Antiguo Testamento se dijo, que vendría un Mesías, y eso se cumplió, y para mucha gente pasó en blanco, mucha gente no se enteró, mucha gente no supo, muchos no creyeron, muchos no aceptaron, muchos se opusieron. Muy bien, pero Jesús lo cumplió. Les haya gustado o no les haya gustado a muchos, Jesús lo hizo. Ahora Jesús viene otra vez. Jesús viene pronto. Jesús regresará. La llegada del Rey es inminente. No es evitable. No es opcional. Él viene. Le guste o no a algunos o a muchos. Les parezca o no a algunas personas. Se opongan a esto. Jesús viene. Jesús viene. Y Él nos está avisando. Debemos estar listos. Habrá solamente dos grupos de personas para cuando Él llegue: los creyentes y los no creyentes. Los creyentes que estemos listos y los no creyentes que no estarán listos. Hoy, ¿a qué grupo perteneces? ¿A los creyentes? ¿A los que van a creer en esto? ¿A los que van a estar listos? ¿A los que van a estar preparados? Y con los que van a estar siendo recibidos por Jesús en su reino, o los que no creyeron y que van a ser hechos a un lado. Dios no es malo. No Él hace acepción de personas. La Biblia es clara. Dice la Biblia: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos hoy reconozcamos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Jesús, que pidamos perdón por nuestros pecados y que nos dispongamos para hacer de nuestra vida lo que Él quiere, para que Él haga su voluntad en nosotros. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Quiero en esta mañana que tú puedas tomar la decisión, que tú puedas tomar una postura clara respecto al regreso de Jesús. Bien podrías decir: yo no creo, no, muchas gracias, no me interesa, esto no es para mí. Es tu decisión. Pero tal vez pudieras tú hoy decir: sí, Dios, yo creo, y no estoy listo, y no estoy preparado para cuando regreses. Aún no estoy listo para tu regreso, pero quiero estar listo. Hoy quiero estar preparado para cuando tú regreses. Hoy quiero ser parte de los que van a preparar tu llegada. Hoy yo quiero ser de ese grupo, de los que creen, de los que participan, de los que preparan tu llegada. O tal vez eres alguien que sabía, pero has descuidado esta parte. Y hoy quieres decir: sí, Señor, yo creí alguna vez, yo quiero regresar y volver a creer. Hoy quiero volver a creer. Y tomo esa decisión de creer nuevamente. De creer en que tú regresas, que tú tienes un plan para mi vida. Quiero invitarte a hacer una oración por ti, que aún no has tomado la decisión de creer en Jesús, o que bien puedes hoy reconciliarte con Jesús. Haz esta oración conmigo, pon fe en estas palabras y dile: Dios, perdóname, porque he vivido lejos de ti, porque me he apartado de ti. Me arrepiento de darte la espalda. Me arrepiento de mi pecado. Perdóname. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él vino para dar su vida en la cruz por mí, que Él resucitó, que Él perdona mis pecados. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi vida a tus órdenes para ser parte de los que preparen tu regreso. Mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, lo que tengo es tuyo. Haz tu voluntad en mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una oración por ti ahora. Dios, mira, en esta mañana, Señor, tú nos llamas a través de este mensaje a estar listos ante el inminente regreso de Jesús, a estar preparados, Señor, que podamos realmente involucrarnos
en tu voluntad, estar en tu voluntad, Señor, a caminar en ella cada día para alinearlos con los planes que tú tienes para el regreso de Jesús. Queremos estar listos, preparar ese camino, preparar el regreso de Jesús, estar listos para cuando Jesús regrese. Hoy, Señor, nos disponemos de corazón, Señor, para que tú hagas en nosotros tu voluntad, que hagas en nosotros, Señor, los medios que tú puedes usar para preparar ese regreso, para hacerles saber a otros que tú regresarás. Señor, pedimos hoy que tu Espíritu nos impulse, nos aliente a ser parte de los que preparemos tu regreso, en el nombre de Jesús.